Bueno, bien amigos, proseguimos con nuestro programa Economía y Mercado. Como ustedes están viendo, ya hay unos muñequitos que hablan de Facebook, de YouTube, todo eso vendrá. Nosotros hemos ido rapidísimo sobre la marcha, arreglándonos la carga, como dice el refrán. Ya nuestras producciones están siendo subidas a YouTube porque me atetaron, como dicen, contra la pared todos los seguidores en Twitter y todos los amigos llamándome en los grupos, que es donde pueden conseguir el programa. Pues ya lo pueden localizar en la página que tenemos en el canal de YouTube, Economía y Mercado. Ahí les invitamos a suscribirse para que le lleguen todas las informaciones y lo puedan ver diferido porque muchos trabajan a esta hora. Como les señalaba, eso era mi querido amigo el doctor Luis Heredia Bonetti, que me decía que él no llegaba a su oficina, pero era el jefe, hasta que no veía mi programa y vivía cerca. Bien, entramos a los mercados. El petróleo de Texas el martes subió 1.8 a 53.21 el barril del West Texas Intermediate, pero esta mañana a las 6:43, según el Business Insider, el WTI cerraba con $52.85 el barril. Ayer era miércoles, se hace el cálculo con el promedio de ayer, que dimos la información, se hace el cálculo y la tasa de cambio, se hace el cálculo para el precio de los combustibles que deberá republicarse mañana viernes por el Ministerio de Industria y Comercio y pues para que entre en vigencia a partir de las 12 de la noche del viernes, o sea, con el toque de queda, todas las estaciones cerradas, realmente vienen entrando en acción a partir de las 5 de la mañana, que es que vence, 5 de la mañana, sí, 5 de la mañana, que es que vence el toque de queda del sábado. Entonces, el WTI, que es el combustible de referencia, el intermedio de Texas, crudo ligero, cerró a 52.85. Abrió esta mañana a las 6:43, según el Business Insider, estaba en 52.85. El Dow Jones, que marca la tendencia de los mercados, el del mercado industrial de los Estados Unidos, que agrupa a las 30 principales empresas, pues cerró en 31.024 para un repunte de 0.21%. Señalo esto porque a pesar del turmoil que hay en Washington, de todos los líos y del impeachment de Trump que fue declarado ayer con 10 votos republicanos de la Cámara de Representantes, 232 me parece, tengo que buscarlo, 130, tengo hasta la foto por ahí, muy bonito se veía, 10 votos republicanos, 232 me parece que fueron, superó el margen y entonces va a ser conocido el impeachment en el Senado como la otra vez. Ese es histórico, la segunda vez que un presidente norteamericano es llevado a un juicio político 2 veces. Y todavía esas personas andan, muchos por ahí, haciendo explicaciones y queriendo sacar el cuerpo. Ayer el presidente Trump dio un discurso volviendo a Grupa, hablando de la paz y todas esas cosas, cuando realmente todos sabemos. Y se está descubriendo ahora que hubo connivencia, hubo conciliábulos, hasta se está investigando legisladores porque eso que hubo en ese asedio, esa insurrección que hubo y ese sitiado del Congreso tenía intenciones malsanas. Ahí hubo equipos tácticos militares, ahí hubo de todo. Hubo una preparación previa y hasta las instrucciones. Hay un video diciéndole a unas personas, cojan por tal pasillo, doblen en tal sitio, entren a tal habitación, que ahí hay puertas de vidrio, las rompen, abren las otras, etc. O sea, había toda una inteligencia montada. Entonces, eso va a dar agua que beber. Entonces, les decía, eso es el índice industrial Dow Jones, que muestra cómo va el mercado productivo en los Estados Unidos. Y en la República Dominicana, la tasa de cambio, según el Banco de Reservas, de la venta de los dólares americanos está en 58.45 y la compra en 57 pesos. Y los euros, la venta en 73.50 y la compra en 68.50. Eso es el movimiento de los mercados de divisas, el mercado industrial, cómo se ha manejado. Miren, señalábamos ayer, ¿verdad?, que había habido la salida de la unidad número 2 de Punta Catalina y que ya tenía unos días, que unos 10 días iba a entrar en operación de nuevo. Pues el administrador señaló que la misma está bajo la garantía que otorga el consorcio, que el consorcio es Estrella, el grupo Estrella, Odebrecht, que es la que lideraba el consorcio, y
y la empresa italiana Tecnimont, que realmente Tecnimont es la que ha construido las plantas, la que tiene la experiencia termomecánica, la empresa de ingeniería de construcción de plantas, porque Estrella y Odebrecht le decían que cambió el nombre a Novoror, algo así, no recuerdo. Estrella y Odebrecht son brillantes en la construcción de obras civiles, el puerto lo hicieron ellos y ese tipo de cosas, y las obras civiles de infraestructura que se requerían, porque es una obra extremadamente grande, de una gran magnitud, pero que el equipo, la construcción la hizo Tecnimont. Entonces, es extraño que una planta nueva que no fue recepcionada, como señalan las autoridades, el 24 de abril del 20, una aceptación provisional, entonces está en garantía. Entonces es un pinche. Entonces tú vas en un carro y el carro se encuentra un clavo y se pincha una goma. Pero unas tuberías nuevas, de una planta nueva, de cajeta, ¿cómo es que se pincha? Una caldera, ¿cómo es? Si el agua es tratada, ¿dónde pudo haber? Porque a usted le da arteriosclerosis, a usted le da, ¿cómo se llama? Sí, y se le tapan las arterias, pero a los muchos años, ¿verdad? Que se van acumulando las sales, se van acumulando las grasas, pero una tubería nuevecita, ¿cómo es que se pincha? Aquí hay cosas que realmente a mí me parecen muy extrañas. Entonces, ¿por qué se pincha la dos? ¿Por qué no se pincha la una? Ahí hay unas cosas que es importante que se haga la auditoría técnica y la auditoría económica y financiera y la auditoría de gestión para ver cómo se manejaron todos esos procesos. Pero bueno, la realidad es, como dice el administrador y como dice el de la Punta Catalina, el ingeniero Serafín Canario, en algún momento, sabe que yo soy aquí un habla solo y me paso hablando el día, y invitaremos a algunos amigos a hablar de algunos temas en ciertas ocasiones, después veremos cómo haremos eso, pero es importante a veces hurgar y entrar en esos detalles técnicos, en temas que a veces tratamos aquí, eso eventualmente, posiblemente lo hagamos, pero él señalaba, como yo les decía ayer, que nosotros tenemos suficiente capacidad de generación en el país, y que tenemos una demanda que normalmente la curva de carga de unos 2.800 megavatios en el pico, pero como tenemos una situación tan anómala con la pandemia, el pico no está redistribuido y en las noches no se está consumiendo realmente tanta electricidad, pero que no ha habido desabastecimiento y eso lo recalcaba también el licenciado Macarrulla, el ministro administrativo de la presidencia, sí, el administrativo de la presidencia, de que no ha habido, y yo no he sentido interrupciones porque realmente tenemos capacidad. Catalina aporta alrededor de un 30% al sistema y hay otras unidades que están supliendo la deficiencia. Entonces, eso es importante porque esa es una planta que está en garantía y por consiguiente, esos costos van por el consorcio que la construyó. Otra información importante del sector energético es que la empresa de Sur Dominicana y el grupo que ayer mencionamos, el grupo Interenergy, de los accionistas de CPEN, la compañía eléctrica de Punta Cana, Macao, también tiene una plataforma tecnológica a través de su grupo Interenergy System Dominicana para suplir, para dotar de carga eléctrica a los vehículos, la movilidad eléctrica que está realmente empezando a surgir en la República Dominicana y que hay una buena voluntad para que eso se expanda. Entonces, ayer firmaron Edesur y Interenergy para habilitar de manera conjunta estaciones de carga para vehículos eléctricos en puntos comerciales y en zonas residenciales. Ya ustedes habrán visto en supermercados, nosotros en el Bumper tenemos alguna muestra de eso. Habrán visto los sitios en donde tú puedes llegar con tu vehículo eléctrico y ahí pues recargas. Es un compromiso, dice Roberto Herrera, el CEO de Interenergy, que es un compromiso asumido por el país para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible y la cumbre del clima, ¿verdad? París COP21, y que la movilidad eléctrica ayudará a reducir miles de millones de toneladas de CO2 que hoy se distribuyen, se expanden por la atmósfera. Y ya señala el grupo Evergo que tienen más de 200 estaciones de carga para vehículos eléctricos distribuidas en los 4 puntos cardinales del país. Paso a paso vamos avanzando. Hay sus detalles de aspectos regulatorios que deben ser contemplados y revisados, pero ya hay un acuerdo con Edesur. En este caso, porque
quien está autorizada para distribuir la electricidad y comercializarla es la concesionaria de distribución. Entonces, si hay un acuerdo aquí, ahí en realidad eso se está viabilizando, me parece que de esa manera, y lo que lo veo importante y lo veo interesante. Saludamos esas iniciativas y hay un refrán que dice que el que llega temprano bebe agua limpia, y ese grupo de Interenergy, con una visión muy clara, adecuada a los tiempos, está siendo vanguardia en cuanto a esos aspectos en el sector energético. Tanto ayer veíamos la adquisición de esa generadora eólica de Botafogo por unos 50 millones de dólares en un joint venture con el fondo del Banco Popular, y ahora vemos expandiendo sus músculos en el área de la parte de la demanda, en donde el consumo, el retail, que es importante, ese flujo, ahí es bueno también la cosa. Pues soltamos el tema energético y entonces una información económica importante que también se generó ahí en esta actividad donde el presidente Abinader estuvo ayer, fue donde se generó las declaraciones que él corregía el tema de los haitianos, de la construcción de los hospitales. Entonces, la información es importante porque se anunciaba ayer lo de la construcción de los 5 parqueos de estacionamiento para 1.206 estacionamientos, 4 en Santo Domingo, 1 en Santiago, y eso es importante porque es mano de obra, es obra de infraestructura, es hacer, y lo que se hace queda, y soluciona problemas. Pues bien, el gobierno anunció ayer que va a construir 60.000 viviendas en los 4 años de su gestión. Se anunció que mediante la participación pública-privada se va a llevar lo que se llama el Plan Nacional de Vivienda Feliz. 60.000 viviendas en 4 años, 11.000 viviendas en el primer año, 17.000 en los 3 restantes, para completar las 62.000 viviendas. Y lo interesante de esto, que indiscutiblemente por igual, la varilla y cemento, y entonces se hablaba del presidente Balaguer, tuvo eso muy claro. Los gastos corrientes muy reducidos, los salarios mediocres, ¿verdad? Pero en aquella época, pero siempre una alta inversión en infraestructura, el gasto de capital que genera plusvalía, genera empleo, la varilla y cemento. Estas obras van a generar más de 100.000, según dice el propio presidente Abinader, oiga usted, 100.000 empleos directos e indirectos en los próximos 4 años. Saludamos eso, pero no solamente en la parte de la generación de empleo, sino que se van a destinar 200 millones de dólares para que son viviendas económicas, para que los que tienen salarios por debajo de hasta los 16.000 pesos, puedan adquirir viviendas de hasta 800.000 pesos. De 26.000 pesos, vivienda de hasta 1.5 millones de pesos, y en un periódico leía 48.000 pesos, en otro 96, el doble, viviendas de 2 millones y cuarto, 2.25 millones de pesos. O sea, en función del ingreso, y la facilidad de esos 200 millones de dólares es que va a ser traducida en términos de un bono que han llamado como el bono inicial familiar. El programa tiene un nombre bonito, me gustó, ¿cómo que decía? A ver, dice Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. Ajá, Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. Y el bono inicial se llama Bono Inicial Familiar de subsidio que le va a dar. Había un bono de unos 50.000 pesos que se daba en la pasada administración, no sé en cuánto el monto, no lo informan, pero va a tener 2 componentes. Uno es el bono inicial para el inicial, y otro es el bono tasa. Por 7 años va a haber un financiamiento o una facilidad en cuanto a la tasa del préstamo para facilitar los pagos. En definitiva, resumiendo, las familias pagarán, del que tenga ingreso de los 16.000 pesos, pagarán 3.600 mensuales por adquirir una vivienda de 800.000 pesos. Eso me parece a mí que es excelente, eso dinamiza el sector de la construcción, amplía, ramifica. Ese proyecto de Ciudad Juan Bosch que se hizo, yo lo fui a ver, lo que pasa es que son unas cositas, bueno,
son demasiado pequeñas, pero parece ser que, bueno, para el que no tiene nada, eso es mucho y es bastante, ¿no? Entonces, saludamos esa decisión y esa... ese esfuerzo que está haciendo el presidente por dinamizar la economía, eso va en los dos sectores, en los dos segmentos, como le señalaba, en el dinamismo, en la creación de empleo, mano de obra, y en darle vivienda y un techo digno a unas personas que de otra manera pues no pudieran acceder al mismo. No pudieran acceder al mismo, imagínense, te van a dar el inicial, que pues, a veces tú no tienes de dónde buscarlo, si no tienes un familiar que te lo preste, y luego, bueno, y luego también te van a dar una facilidad en cuanto a la financiamiento y a la tasa. Y obviamente a lo mejor se creará una fiducia, se pondrá algún colateral, una garantía, esos 200 millones supongo que son los que van a garantizar pues la viabilidad financiera para que pues ese proyecto salga a buen término. Eso es importante porque este tema de la pandemia desde el año pasado tiene la economía agarrada, frenada, ¿verdad? Entonces yo apuesto a este año. Tenemos que cuidarnos antes que llegue la vacuna, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para, ¿verdad?, sobrevivir. Eso es como usted se recuerda cuando iba a la playa, que cuando viene la ola, usted lo que hace, hay dos técnicas, usted o se agacha o se levanta, porque si esa ola lo agarra, lo estruja. A mí una vez en Punta Cana casi me sacó un hombro, una ola, que miré por un lado y cuando estaba viendo algo interesante, muy bello, me agarró y me dio un estrellón que con mi arena. Entonces, usted tiene que protegerse, agáchese, aguante, deje que pase el lío, manténgase, manéjese, que todo pasará. Todo pasa, como dice el refrán, hasta las ciruelas pasas. Entonces, el COVID, ayer teníamos ni me acuerdo, eso no se puede porque esto va subiendo. Hoy tenemos 186.383 infectados en República Dominicana. Y 140.000 recuperados. Hay 46.000, ayer hablamos de 40, hay una cantidad mayor ya de lo que están activos. Antier no tuvimos fallecidos y ayer tuvimos un muerto porque tenemos 2.428 fallecidos. Ayer teníamos 427, pero yo les digo que apuesto al año 2021 y este proyecto que estamos aquí ahora con Economía y Mercado realmente es una muestra de ello. No es bla, 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 no es palabra, aunque aquí estemos en bla, bla, bla y en palabra, sino que, pero es un proyecto de verdad, que entiendo que vamos a tener un repunte importante y que la economía va a crecer y que vamos a corregir las distorsiones y que vamos a echar para adelante. Ese es un país extremadamente productivo. Nosotros no tenemos dificultades estructurales. Claro, tenemos que hacer la reforma fiscal, tenemos que buscar los recursos para cubrir la caída de los ingresos, tenemos que buscar recursos para poder amortizar esa gran deuda que hemos ido acumulando, que se ha tenido que ahora ampliar, pero nosotros tenemos cómo hacerlo, Y antes de hacer la pausa, que ya me metí en el tema del COVID, hablando del COVID, decía ayer que los policías están cansados, que la población está hastiada. Pues bien, aquí veo la opinión del ex director de la Asociación de Psicólogos del país, el doctor José Miguel Gómez, que dice que el país llegó a un agotamiento y cansancio emocional por la prolongada pandemia. Un pueblo tradicionalmente gregario, alegre, afectuoso y cherchoso, si me lo va a decir a mí, imagínese usted, que la sociedad luce irritable, nerviosa, ansiosa, desesperada, demandando normalidad, recreación y libertad, y que por igual lucen, como decía yo, que le ponía el ejemplo, quién es el carcelero o el policía, o el preso. Están prácticamente los dos en la misma cosa, uno de un lado y el otro del otro. La van. Dice que por igual lucen cansados los policías que han ido perdiendo la capacidad de mantener los controles ante una ciudadanía cada vez más desafiante y que surgirán nuevas patologías. Yo creo que el doctor ciertamente tiene razón, o cualquiera se cansa, y él recomienda hacer una campaña de sensibilización sobre la problemática del COVID. Yo creo que hemos fallado en todo este año, debió haberse hecho mayores esfuerzos en concientización, en que la gente viera la cruda realidad de lo que representa el COVID, sus efectos colaterales, porque no es solamente el tablazo que te da, que si no te lleva te deja turulato.
aparte del impacto en la economía. Entonces, yo creo que sí, tienes razón, hay que hacer esa gran campaña de sensibilización, pero tampoco vamos a llegar, como en la película de Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios, a la histeria colectiva de que tenemos que salir. No tenemos que salir, porque en los países donde hay restricciones y controles, la cosa está bien. Nosotros tenemos un problema porque el crecimiento exponencial de los contagios nos va a llevar a un callejón sin salida en donde los muertos los tendremos que contar por docenas y eso no es bueno. Y entonces ahí va a venir el trancazo, ahí va a venir el pánico, ahí va a venir el susto, ahí va a venir el miedo, porque nosotros somos así. Usted lo oye a la gente hablando, no, es que yo soy ateo, que yo fulano, que yo aquello. Y me recuerdo cuando empieza a temblar la tierra, me recuerdo aquel temblor que hubo, el temblor de tierra de Haití, el terremoto. Me recuerdo estaba yo en la oficina, un quinto piso, ahí en la Gustavo Mejía Ricard, y estaba viendo la televisión, unos amigos en un programa de vespertino, salieron corriendo despavoridos y yo empecé a mecerme, ahí digo, ¿y para dónde cojo si el ascensor queda como a 100 metros? Yo no voy a llegar, digo, bueno, esos alambres que están ahí, cuando esto empieza a caerse, a lo mejor yo brinco y me cae. ¿Qué iba a hacer? Y todo el mundo, Santa María, Madre de Dios, y Dios mío, sálvame, porque no hay ateos ante el peligro, como dice la verdad, la realidad, y como dice la historia, como está demostrado. Mientras más guapo y más yo soy, yo hago, yo digo, yo aquello, usted lo ve que después son mansitos. Mire eso que agarra la policía que dice, yo voy para la calle, y después, mire, que excúseme, que yo dije, que yo no dije, ¿verdad? Entonces, tampoco podemos alocarnos. Hay experiencias exitosas. Nosotros, ¿dónde hemos fallado? Vamos a hacer esos ajustes, pero no vengamos ahora con que a tocar cacerola, que el gobierno, que no dejen, no. La libre movilidad, es posible que puedas hacer una solución, pero las restricciones deben mantenerse. Y la inteligencia, siempre he dicho que hemos faltado en la inteligencia, hemos fallado en la inteligencia. Hay que meter 4 picochatos donde están los bolgorios y mandar un location de ahí y mandarle 7 camiones y subirlo todo a esos delincuentes, porque están violando la ley, son desaprensivos y afectando la sanidad pública. Entonces, hay sus cosas, pero tampoco podemos llegar al extremo, porque el gobierno está consciente de que ya se acabaron las camas, se están acabando las camas. En Santiago veía una noticia ayer que no hay cama, como decía, no hay cama para tanta gente enferma. Entonces, a eso hay que prestarle atención, pero tiene razón el doctor. Yo creo que en ese punto, y ahí compartíamos con lo que yo decía ayer, hay que hacer una campaña de sensibilización. Hay que hacerla, es importante. Hay que sobrevivir hasta que llegue la vacuna y luego que llegue la vacuna, que se queden esas buenas prácticas de higiene. Usted está dando la mano, ya no hay que estar dando la mano, usted le está lejos hay que avanzar, hay que ir creciendo. Hacemos otra pausa en Economía y Mercado y volvemos en breve.